Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Aragón en Abierto. Hoy ha sido un día de boda y nosotros nos hemos propuesto en el programa realizar un plato que sea digno de una ceremonia nupcial real. Y de hecho vamos a preparar esta tarde con Kiko, que nos acompaña. Buenas tardes, Kiko. Hola, buenas tardes. Tartar de salmón con trufa melanosporum, que esto que suena tan raro, es esto que tenemos aquí y parece que suena una cosa que no vemos habitualmente, pero la tenemos en la tierra. Sí, sí. Es de temporada, va de diciembre a marzo y se cría normalmente ahora en Sarrión, en el Pirineo y en Soria. O sea que es trufa aragonesa. Bueno, pues vamos allá con los ingredientes. El ingrediente principal es el salmón. Vamos a necesitar un poco de aceite, un poco de vinagre, es una receta muy sencilla, algo de trufa, pimienta blanca, sal gorda y luego vamos a hacer un aceite de trufa que se elabora con los 3 ingredientes que hemos comentado. Así que lo primero que tenemos que hacer es coger este salmón y congelarlo, curiosamente, Kiko, ¿por qué? Sí, porque primero por el tema de la enfermedad que produce el pescado fresco. El anisakis, esa alergia que le produce a algunas personas. Sí, y luego porque si no, para cortarlo y hacer los taquitos no se podría. Puede resultar complicado porque el salmón es muy maleable y se va. Eso es. Lo que pasa es que hay que sacarlo media hora antes del congelador para trabajarlo. Bueno, pues ahora tenemos que cortar